Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si pudieras tener ahora mismo cualquier cosa, de todo lo que existe en el universo, ¿qué desearías? ¿Qué te gustaría experimentar? Bueno, si le hicieras esa pregunta a Moisés, su respuesta no sería algo físico, algo que tuviera un valor monetario, algo que fuera hermoso a los ojos humanos, como la obra de algún artesano o alguna pieza maestra de arte. Algo esplendoroso, hecho por manos humanas. No. ¿Sabes qué era lo que Moisés perseguía? ¿Sabes por qué estaba desesperado? ¿Qué era eso que buscaba incansablemente y por lo que oraba? Solo hay una respuesta a eso, según el pasaje que estudiaremos hoy. Moisés estaba buscando la presencia de Dios. Y aprende de Moisés un principio. El principio es que cuando estás en la presencia de Dios, todo será diferente. Ella traerá un cambio masivo a tu vida. La presencia de Dios es la base para la transformación, no solo transformándote a ti, sino también la situación en la que te encuentras. Hay un pasaje que me encanta en el libro de los Salmos, donde dice que nos acostamos por la noche llorando, pero nos despertamos con alegría. ¿Por qué? Bueno, porque mientras estamos dormidos y no hacemos nada, dice la Escritura que Dios nunca duerme ni se adormece. Dios constantemente está moviéndose. Y Él puede traer cambios para transformar cualquier situación negativa, cualquier asunto angustiante, lo que te causa estrés, dolor y que parece no tener salida. Y mientras dormimos, Dios es capaz de transformar, cambiar y convertir esa circunstancia en algo digno de alabanza. Verán, antes de cualquier otra cosa en este momento, debemos ser personas que den gracias, gloria, alabanza y honor a Dios. Eso era lo que Moisés buscaba cuando deseaba la presencia de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33. Quedamos la semana pasada en el verso 11 y recordarán que allí se mencionó a un hombre, a Josué. Josué, quien permanecía de pie junto a la entrada de la tienda. Y allí él seguía, fiel. Vemos una conexión entre la fidelidad, la firmeza y Josué. Y quiero hablar sobre ese nombre por un momento. Un nombre que en hebreo es Yehoshua. Josué también puede ser llamado por una pronunciación diferente de este nombre. Él es llamado, por ejemplo, en Sefer Nehemías, capítulo 8, él es llamado Yeshua, no como algunos mal pronuncian el nombre del Mesías diciendo Yahashua. En ninguna parte de las Escrituras vemos eso. No, lo que vemos es Yeshua. Y no entraré en detalles gramaticales para explicar la importancia de no inventar nombres, sino utilizar los nombres bíblicos debido a su revelación, a lo que esos nombres transmiten, lo que significan. Así que Yehoshua también es llamado Yeshua y también es llamado Joshea, aquel que hace la salvación. Y Josué se menciona
en este lugar crucial y crítico de la Biblia, Éxodo 33:11, por una razón. Porque Josué, este nombre que significa Dios hace la salvación, Él es el Salvador, eso nos brinda un marco teológico para entender el pasaje que vamos a estudiar en la lección de hoy. Un pasaje muy significativo. Y no solo es mi opinión nada más, de hecho, mi opinión se basa en los sabios de Israel. Sabemos que cada semana en la sinagoga se lee una porción de la Torá. Lo llamamos la Parsha, que simplemente significa porción. Y sabemos que hay 54 Parshiot diferentes, 54 diferentes porciones de la Torá que se leen. Y me dirás, ¿por qué 54? Porque un año típico judío tiene 50 semanas conforme al calendario judío. Pero el año bisiesto tiene 54, porque se le agrega un mes extra. Y sabemos que el calendario hebreo no es como el calendario gregoriano. No está basado únicamente en el sol, sino también en la luna. Ambos juegan un papel. Así que hay 54 porciones semanales de la Torá. En un año ordinario, algunas semanas leemos 2 porciones en lugar de una. Pero también hay otra razón para esto, y la razón es por 2 Shabbats muy especiales. ¿De qué 2 Shabbats estoy hablando? Bueno, estoy hablando del Shabbat Jo'amoed. ¿Y qué significa eso? Jo es un día típico, un día normal. Entre las fiestas tenemos lo que se llama un alto Shabbat, que es un día festivo, como el primer día y el último día de la fiesta de los panes sin levadura. También el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y ese día especial, inmediatamente después de que Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, termina, hay un día festivo adicional llamado Shimini Atzeret, el día de la asamblea. Estos son altos Shabbats y pueden caer en cualquier día de la semana. Pero presta atención, hay 2 según la Torá, y voy a dejar de lado al Hanukkah, que es una fiesta de 8 días. Pero según la Torá, hay 2 festividades de 7 días. La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos llamada Sukkot. Y dentro de estos 7 días, la mayoría de los años hay un Shabbat, y ese Shabbat se llama Shabbat Jo'amoed. Es un Shabbat que no es un alto Shabbat, sino que está dentro de ese periodo de 7 días de fiesta. Y debido a que es un Shabbat especial dentro de una fiesta, hay una lectura especial que lo acompaña. ¿Y cuál será? Bueno, comienza con el pasaje que leeremos hoy y que continúa en el capítulo 34, que estudiaremos la próxima semana. En la lección de hoy, vamos a leer Éxodo 33, desde el versículo 12 hasta la conclusión de este capítulo, en el versículo 23. Y este pasaje fue seleccionado tanto para la fiesta de los panes sin levadura, el Shabbat que cae dentro del periodo de 7 días, como para el Shabbat que cae dentro del periodo de 7 días de la fiesta de los tabernáculos. 2 fiestas muy importantes y, por lo tanto, una lectura muy crucial de la Torá. Espero que estén interesados en este pasaje. Es altamente significativo y revela una verdad poderosa. Así que comencemos. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Moisés habló al Señor. Esto es algo especial porque usualmente encontramos la expresión, y lo mencioné la semana pasada, Veideber Hashem el Moshe, y el Señor habló a Moisés. Pero aquí tenemos la expresión Vayomer Moshe el Hashem, y Moisés le dijo al Señor. ¿Por qué está hablando Moisés? Porque él quiere declarar a Dios que ha comprendido algo,
que tiene la perspectiva correcta. En este versículo 12, vemos la palabra rae, que significa mira. Es una palabra para entendimiento, una palabra para preparación, y Moisés le está diciendo a Dios, mira Dios. Y la implicación es, lo entiendo, lo comprendo, tengo la perspectiva correcta. Sabemos algo. Una y otra vez en este libro de Éxodo, Moisés ha sido elegido por Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, para hacerlos subir. Recuerden esa frase, hacerlos subir de Egipto a la tierra prometida. Y noten lo que Moisés le dice a Dios. Él quiere que Dios vea que él comprende su llamado y dice, mira, tú me dices a mí. La frase está en forma de participio hebreo, lo cual habla de Dios diciendo esto, y está en el presente, lo que implica que se lo dice una y otra vez. Moisés dice, Dios, tú me has dicho esto muchas veces y lo entiendo, lo comprendo, porque tú me has dicho, haz subir a este pueblo, pero no me has dado a conocer a quién enviarás conmigo. Bien, recuerden, hace 2 semanas compartí que Dios al final del capítulo 32 le dice a Moisés, a mi mensajero enviaré delante de ti. ¿Quién es este mensajero? Y la semana pasada Dios reafirmó esto. Él habló nuevamente sobre este mensajero que enviaría. Y Moisés lo entiende. Él comprende que para completar su llamado no puede hacerlo por sí mismo. Solo en conexión, en asociación con este mensajero al que Dios enviaría, es que Moisés podrá cumplir su llamado y hacer subir al pueblo a la tierra prometida. Ahora, dense cuenta de algo. Y realmente no hay debate sobre esto. Me refiero a que Moisés está bajo la impresión de que cuando el pueblo entre a la tierra prometida, eso lo concluye todo. Porque con la entrada a la tierra prometida, el reino, el propósito de Dios, se cumpliría y el reino comenzaría. Pero sabemos que el éxodo de Egipto solo fue un paradigma. Lo dije la semana pasada. Nos da un punto de vista para entender la verdadera Pascua. ¿Cuál es esa verdadera Pascua? La Pascua del Mesías. Él es el Cordero de Dios. Entonces la Pascua de hace 3.500 años en Egipto es solo una imagen de la verdadera Pascua. La muerte, sepultura y resurrección de Yeshua y en última instancia su ascensión fuera de este mundo hacia el reino de Dios. Así que lo que estamos viendo esta noche en este pasaje nos enseña verdades del nuevo pacto, de su mensajero, de su propósito y de su identidad. Es el Mesías. Así que mira de nuevo el texto. Él dice, mira, y la implicación es, ¿lo ves, Señor? Me dices a mí, haz subir a este pueblo, pero aquí está el problema. No me has dado a conocer a quién enviarás conmigo. No puedo hacerlo solo. Necesito este compañero, este mensajero. Y Moisés sigue hablando y dice, Dios, tú has dicho, te conozco por tu nombre. Dios había estado hablando con Moisés y aquí Moisés simplemente lo está repitiendo. Él le dice, Dios, tú me has dicho a mí que me conoces por mi nombre. ¿Cómo sucedió eso? Verán, la Torá aquí nos comunica un principio muy importante, una verdad espiritual. Dios reconoce a Moisés. ¿Por qué razón? Miren la última parte del versículo 12. Y también, esta palabra vegam une lo que acaba de decir con lo que va a decir a continuación. La razón por la que Dios conoce a Moisés de esta manera única, la razón por la que lo reconoce es, miren lo que dice el texto, porque has hallado gracia en mis ojos. Es decir,
Dios reconoce a Moisés porque Moisés ha hallado gracia en los ojos de Dios. Y fue solo, y sean conscientes de esto, es una verdad bíblica importante y fundamental. Es solo a través de la gracia de Dios que Dios te reconocerá, que Él te llevará a su reino. De la misma manera que Moisés está diciendo, Dios, a través de la gracia, tú me has reconocido y seré llevado a la tierra prometida. Esa es la expectativa de Moisés. Pero noten algo más. Versículo 13. Y ahora, ya que he hallado gracia en tus ojos, por favor, Moisés hablando dice, ya que, no dice un sí condicional, sino ya que he hallado gracia en tus ojos, por favor, hazme saber, por favor. Y quiero enfatizar esto porque algunas Biblias lo omiten en sus traducciones, pero en hebreo lo vemos y debemos honrar las palabras, todas las palabras del texto. El texto está revelando, mientras Moisés habla, que Moisés dice, por favor, 2 veces. Dice, oh Señor, ya que he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor, por favor, hazme saber, por favor. Y aquí está la clave, tu camino. Ahora noten, al leer tu camino, cualquiera piensa en un sendero, en una vía, pero basado en el contexto, ¿qué ha pedido Moisés? Él dice, no me has dado a conocer a quién. Esto es una persona, no una cosa, sino una persona, a quien enviarás conmigo para hacer subir al pueblo de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida. Así que tu camino es una persona. Y la razón por la cual elegí el capítulo 14 de Juan, verso 6, es porque el Mesías creo que se refirió a este pasaje cuando dijo, yo soy el camino. Y noten los beneficios aquí del camino. Cuando conoces el camino, conocerás a Dios. Leamos el verso entero. Y ahora, ya que he hallado gracia en tus ojos, por favor, hazme conocer, por favor, tu camino. ¿Y cuál es el resultado? Y yo te conoceré a ti. Solo a través de la gracia, solo a través del camino, Moisés podrá conocer a Dios, debido a que, y lo repite de nuevo, una y otra vez lo vemos, debido a que he hallado gracia en tus ojos. Todo esto, tener acceso al conocimiento de Dios, conocer el camino de Dios, y a este mensajero, todo está basado en que Dios ha dado su gracia a Moisés, que Moisés haya hallado gracia ante tus ojos, oh Dios. Y mira, esta es la segunda vez que aparece esta palabra en el pasaje. Mira que tu pueblo lo reconoce. Él le está diciendo, lo entiendo, Dios, tu pueblo reconoce que esta nación, pueblo tuyo es. Bien, él usa este término aquí y dice, Anja, Hagoi, Jase. Pueblo tuyo es este Goi. Muchos de ustedes saben que el término Goi a menudo se traduce como gentil. Entonces, ¿por qué Moisés usa este término? Porque está pensando en términos de pacto. Siempre hay una conexión entre este mensajero, el camino, aquel que llevará a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de la gente. Estamos hablando del Mesías, y aquí está la clave. Siempre hay una conexión entre la gracia de Dios, el Mesías, y el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así que dice aquí, en relación al Mesías, él hace una referencia al pacto abrahámico. ¿Por qué menciono el pacto abrahámico? Porque el pacto dice que Dios va a hacer de Abraham un Goi Gadol, un gran pueblo, una gran nación, y usa esa misma palabra Goi. Así que los eruditos nos enseñan, los eruditos rabínicos y con toda razón,
que cuando Israel es llamado un goy, siempre es en relación con el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios, para que el pacto abrahámico pueda ser mediado y liberado a plenitud. ¿En qué se traduce eso? En una experiencia de reino. Entonces Moisés nos está revelando una experiencia de reino. Moisés piensa que esto está en el horizonte, pero sabemos que esto es solo un paradigma para enseñarnos lo que sucederá cuando en última instancia el propósito de Dios y su voluntad se cumplan con Israel, con este goy, con este pueblo, esta nación. Verso 14. Y él dijo, mi presencia. Moisés está hablando y reitera las palabras de Dios. Mi presencia irá, y la implicación es, te guiará. Tú irás y yo te daré descanso. Así que en realidad cuando dice, y él dijo, es Dios, no Moisés. Y Dios dijo, mi rostro irá, y la implicación es, te guiará, y yo te daré descanso. Yo subrayaría esa expresión, yo te daré descanso. ¿Por qué? Bueno, usualmente cuando pensamos en descanso, ¿qué viene a tu mente? Yom Menuhá. ¿Cuál es el día de descanso? El Shabbat. Pero bíblicamente, y vemos esto proféticamente, y lo vemos en el Nuevo Pacto, que hay una relación entre el Shabbat y el reino. Cuando hablamos del Shabbat y aplicamos la relevancia del Shabbat a nuestra vida, esa verdad nos da un anticipo de la verdad del reino, de la experiencia del reino. Y por lo tanto, lo que descubrimos es que este mensajero, él es quien nos llevará al descanso, nos llevará al reino. Y esto es paralelo a Israel siendo llevado a la tierra prometida. Quiero que vayamos de nuevo al verso 14 porque dice, y él dijo, mi rostro. Esto también, la palabra panim, esta es la forma abreviada en el constructo, en primera persona posesiva, donde dice panai, mi rostro o mi presencia. En esta escritura, el término rostro, esta palabra panim, también puede ser entendida como presencia. Así que mi rostro, mi presencia, irá delante de ti y te daré descanso. Entendamos que existe también una correlación entre el rostro de Dios y la bendición. Voy a decirte cuál es esa correlación porque si no lo hago, recibo muchos correos electrónicos, así que en lugar de responder todos esos correos individualmente, lo diré de una vez. Recordarás que en el Evangelio de Mateo, el Mesías está hablando sobre los pequeños, los niños, y menciona allí a sus ángeles. Así que cada niño tiene al menos 2 ángeles, quizás más. Y el Mesías dice, en cuanto a estos ángeles de los pequeños, de los niños, dice que ellos siempre contemplan el rostro de Dios. ¿Qué significa eso? El término rostro de Dios puede relacionarse con la presencia de Dios, pero también con la bendición. Así que los ángeles siempre son bendecidos para lograr su objetivo. Y lo que encontramos aquí es que en el reino de Dios experimentaremos la plenitud de su presencia y sus bendiciones. Y por eso este pasaje es tan significativo. Dice, mi presencia irá delante de ti, te guiará, y yo te daré descanso. Verso 15. Y le dijo a él, si tu rostro, tu presencia, no va, entonces no nos subas desde este lugar. Aquí Moisés está entendiendo algo. De nuevo, verso 15. Y él dijo, si tu presencia... Moisés está hablando con Dios y le dice, si tu presencia no va, la idea aquí es, delante de nosotros, entonces
no nos hagas subir a nosotros desde este lugar. Es solamente con Dios que los propósitos de Dios pueden ser cumplidos. Y eso es lo que está diciendo el verso 15. Pasemos al 16. ¿Y con qué será conocido, por tanto, que he hallado gracia en tus ojos? Ahora está diciendo, ¿con qué? ¿Cuál es la señal de que he hallado gracia ante tus ojos? Y dice, yo y tu pueblo ciertamente iremos delante de ti, o tú irás con nosotros. Lo leo de nuevo. Yo y tu pueblo ciertamente, tú irás con nosotros. Y con Dios liderando al pueblo, noten el resultado de esto. Quiero decirlo con cuidado porque el verso 16 es un verso muy significativo. ¿Y con qué será conocido, por tanto, que he hallado gracia ante tus ojos? Aquí veremos cómo el pueblo sabrá que la gracia está sobre Moisés. Él dice, yo y tu pueblo, Moisés y el pueblo de Israel, ciertamente irás con nosotros. Entonces la gracia produce la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues noten la siguiente palabra, Vei Niflim. Esta palabra, Pei Lamet Hei, es una palabra que podríamos traducir como discriminación, pero discriminación en un buen sentido. Sabemos que Dios hace una distinción entre su pueblo y el resto del mundo. Y la manera en que esta decisión que Él ha tomado de distinguir a su pueblo, esto se produce cuando hallamos su gracia. La presencia de Dios está allí y debido a eso, el pueblo de Dios se vuelve único. Se distinguen porque Dios los está guiando, Dios está con ellos y ellos han recibido la gracia de Dios. Así que Él dice, yo, este es Moisés, y tu pueblo, los hijos de Israel, ciertamente irás con nosotros. Y como resultado de eso, tú nos distinguirás a nosotros, a mí y a tu pueblo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, es decir, en este planeta. El propósito de Dios a través de su gracia, su presencia y su propósito es que Israel se distinga. Y eso es lo que todos los creyentes deberíamos ser en conjunto, un pueblo único, un pueblo especial. Verso 17. Y el Señor le dijo a Moisés, también esto que has hablado acerca de que Dios guíe al pueblo, que los distinga, que Él vaya con ellos, dice, esto, Moisés, que tú has hablado, dice, yo lo haré. ¿Por qué Dios lo hará? ¿Por qué va a actuar? ¿Por qué su presencia estará allí? ¿Por qué distinguirá a su pueblo? Por una razón, gracia. Él dice, porque has hallado gracia ante mis ojos y te conozco por nombre. Quiero destacar esto. Es a través de la gracia de Dios, la cual Moisés recibió, que Moisés fue conocido por Dios. Y me dirás, ¿acaso Dios no lo sabe todo? Claro que sí. ¿Acaso Dios no conoce a todo el mundo? Por supuesto. Pero esta es una palabra muy poderosa para comunicar la idea de conocer, pero a través de la experiencia. Y esto es lo que necesitamos ver. Les compartiré un pasaje del Nuevo Testamento para que lo entendamos mejor. Es aquel pasaje en Mateo 7 donde el Mesías dice, nunca les conocí. ¿Significa eso que Dios no sabe el nombre de esa persona o que no sabía que existía? Obviamente no. Pero lo que dice es que Dios no está reconociendo a esa persona dentro de sus propósitos, dentro de su realidad de reino. Dios está rechazándolos. Pero con Moisés, cuando él dice, te conozco por nombre, Dios está reconociéndolo. Pensemos un poco más en esta escritura un momento, la que mencioné en Mateo 7.
hacia el final del capítulo. Y acabo de ver un video de un individuo que también es un creyente mesiánico, que estaba enseñando en una conferencia, respondiendo muchas preguntas. Él tiene un programa de televisión en el que responde preguntas, y alguien le preguntó acerca de este pasaje en Mateo 7. Simplemente les diré que su respuesta no fue correcta. Su respuesta estaba muy lejos de la intención de la Escritura. Esta persona que hizo la pregunta era una joven dama y dijo: ¿puedes ayudarme a entender este pasaje que dice en Mateo 7? El Señor hablando dice: no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Él hace esta declaración en Mateo, y que vemos que un grupo de personas trata de justificarse, diciendo que sí deben entrar al reino, y le dicen: Señor, ¿no hicimos obras poderosas? ¿No profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿Todo eso en tu nombre? ¿Y qué les respondió? Les respondió: les digo, nunca los conocí. Este es el concepto de conocer, que significa reconocer para los propósitos de Dios, para la realidad del reino. Dios los está rechazando. ¿Por qué? Muy simple. Dios hace una declaración: no todo el que me dice al Mesías, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y la respuesta correcta debería ser esta: es verdad, solo aquellos, y esto es lo que estamos aprendiendo en Éxodo 33, solo aquellos que han recibido la gracia de Dios, aquellos que han recibido misericordia de Él. Es solo por la gracia de Dios, que viene a través de ese mensajero, del siervo, el Mesías, el camino, la verdad y la vida. Es solo a través de Él y su obra en la cruz que la gracia se hace disponible. Entonces sí, no basta decir Señor, Señor. Esas no son palabras mágicas que te dan la entrada al reino de Dios o que hacen que Dios te reconozca eternamente. No, es la gracia de Dios, es su reconocimiento. Así que lo correcto entonces, cuando el Mesías dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, no es decir: pero mira lo que he hecho, estas cosas grandiosas, profeticé, expulsé demonios y todo eso. No, simplemente di: tienes razón, Señor. Solo entran quienes reconocen su pecado y confían en tu obra en la cruz como un regalo de gracia. Solo quienes confiesan sus pecados, creen en su corazón que moriste por sus pecados y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Solo ellos son los que por gracia entrarán al reino de Dios y a quienes reconocerás. Si esas personas hubieran dicho eso, en lugar de señalar lo que habían hecho, esas obras para su justificación, Él los habría reconocido, pero debido a que miraron a sus obras para justificarse, Él les dijo: nunca los conocí. Pero como Moisés ha hallado gracia ante los ojos de Dios, ¿qué encontramos aquí? Dios dice aquí: te he conocido por nombre. Versículo 18. Y él dijo: muéstrame, por favor, tu gloria. Hasta este punto ha habido un énfasis en la palabra penim, la presencia de Dios. Y el resultado de experimentar la presencia de Dios en tu vida es que se manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que Moisés está diciendo cuando dice: Dios, quiero que entres en mi vida, quiero que tu presencia me guíe, me dirija y me oriente, para que al final tu gloria se manifieste. Y noten la respuesta de Dios, versículo 19. Dios dijo: estoy de acuerdo, pero con estipulación, con condiciones. Él dice: pasaré toda tu vi. Tu vi es mi bondad. La palabra bondad viene de bueno, y lo bueno está relacionado, como siempre digo, con la voluntad de Dios. Hay una relación entre la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Vemos una relación entre la manifestación de la presencia de Dios y la revelación de su gloria. Así que en el versículo 18,
Moisés dice, muéstrame por favor tu gloria. Y en el verso 19 Dios dice, pasaré toda mi bondad delante de tu rostro e invocaré el nombre del Señor delante de ti. Nombre es sinónimo de carácter. Así que Él revelará uno de los aspectos clave del carácter de Dios. ¿Cuál será? Mira al final del verso 19 que dice, tendré gracia de quien tendré gracia, y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Todo esto está relacionado con la gracia de Dios y su misericordia. Nunca podremos experimentar la presencia de Dios, no seremos instrumentos de su gloria, no llegaremos al lugar donde Dios quiere que estemos, ni cumpliremos las cosas que Él nos ha dado para hacer, a menos de que seamos receptores de la gracia de Dios y de su misericordia. Eso es lo que inicia la obra de Dios en nuestra vida, trayendo sus propósitos a nuestra vida y a través de nuestra vida. Versículo 20. Dios sigue hablando con Moisés y le dice, no serás capaz de ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Esta es una declaración importante. Ningún hombre puede verme y vivir. ¿Entiende algo? Esto se debe a que la redención que los hijos de Israel recibieron en Egipto fue una redención física. ¿Tuvo algunas implicaciones espirituales? Obviamente sí. Pero esa redención no fue a través de la sangre del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, sino a través de sangre de ovejas y cabras. De algún modo, este acto representó o fue una figura de lo que vendría y que sería mayor, la obra misma del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Así que él dice, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Verso 21. Y el Señor dice, he aquí un lugar. Te invito a prestar mucha atención a lo que dice tu traducción. Y esta es la razón por la que deberías tener una escritura, la Biblia, frente a ti. No seas perezoso y te quedes simplemente oyendo y sentado. Ten la palabra de Dios frente a ti. Porque lo que digo con respecto a la traducción, cuando sea diferente a la tuya, si la estás mirando, pondrás atención a eso y recordarás por qué existe esa diferencia. Aquí está el ejemplo, mira el versículo 21. El Señor dijo, he aquí, siempre esa frase he aquí dice, presta atención a lo que viene porque es significativo. Makom. Makom significa lugar. Makom y ti. Lo digo en hebreo porque quiero que sepas que he prestado mucha atención al idioma original. Algo importante se está afirmando. Por ejemplo, muchas traducciones como la Nueva Traducción Viviente dicen, párate cerca de mí. No hay absolutamente ninguna forma de traducir la frase y ti, conmigo, como cerca de mí. Cerca de mí expresa una separación. Él está cerca de mí, pero conmigo o junto a mí manifiesta intimidad, unidad. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay un lugar junto a mí. ¿Quién habla? Dios. Y Dios dice, hay un lugar junto a mí. Tú, párate allí. Entonces Dios está colocando a Moisés en este lugar especial y noten. ¿Sobre qué? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Una roca? No es una roca, es Hatzur, la roca. Permíteme recordarte que este término la roca es una de las frases usadas en relación con el Mesías. Sred Yeshua, la roca de salvación. Aquí estamos hablando de este mensajero, aquel que es el camino, esta presencia de Dios. ¿Y quién es este mensajero? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el representante de la presencia de Dios? Es la roca de nuestra salvación.
el Mesías. Por eso Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios le está diciendo a Moisés, he aquí, presta atención a esto, un lugar conmigo y tú párate sobre la roca. Versículo 22. Y acontecerá que cuando mi gloria pase, te pondré en la hendidura de la roca. Noten que no solo está sobre la roca, sino que ahora está en la hendidura. ¿De qué está hablando? Habla de que esté en la roca en el sentido de estar dentro de la roca. Una de las cosas que Pablo menciona con frecuencia en sus epístolas con mucho énfasis es que gran parte de la verdad teológica que revela tiene que ver con que uno esté en el Mesías. De hecho, hasta que estés dentro del Mesías, ninguna verdad teológica realmente traerá cambios a tu vida. Primero tienes que estar en el Mesías. Noten este cambio. Estás parado sobre la roca, pero, luego dice, y te pondré, una obra personal de Dios, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano. O mi mano te cubrirá. Ahora, en cuanto a la palabra para cubrir, hablamos sobre las festividades como la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, y habitamos en tiendas durante esta fiesta de los tabernáculos para recordar el tiempo en el desierto. Y el techo de una suca está hecho de skaj. Skaj es un término con varios significados, pero es una cobertura. Y esto es lo que dice aquí. Usa esta misma palabra, mi mano, aunque no es la palabra yad, que se refiere a la mano hasta esta parte del brazo, del cuerpo de una persona, sino que es la palabra kaf, que es esta parte, la palma de la mano. Y dice aquí, mi palma te cubrirá hasta que yo haya pasado. Verso 23. Y una vez que Dios haya pasado, noten lo que dice, verso 23, nuestro último verso. Y apartaré mi palma, y tú verás mi espalda. Recuerden lo que dijo. Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Entonces, Dios está diciendo que en este momento habrá una cobertura sobre ti, con el fin de que cuando la retire, dice, puedas ver mi espalda, pero mi rostro no será visto. Esto habla de cómo debemos seguir buscando un cumplimiento mayor, y que aquel que hará realidad ese cumplimiento mayor, lo hará a través de estos mismos principios. La redención, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios, su liderazgo para manifestar su gloria. Pero el siervo de Dios, el Mesías, el mismísimo Hijo de Dios, Él traerá un cumplimiento del Nuevo Testamento para este pasaje de Éxodo 33. Es un testimonio maravilloso de lo que Dios hizo de manera única en la vida de Moisés, una sola vez, para mostrarnos un viaje espiritual que no podemos realizar por nosotros mismos. Necesitamos a aquel que Dios ha enviado y seremos reconocidos por Dios a través de su gracia. Su presencia traerá una transformación a nuestra vida, mediante la cual Dios nos llevará al cumplimiento de su voluntad para que su gloria se manifieste. Y al final, el mayor resultado de eso es la intimidad. Eso es lo que Moisés recibió cuando estuvo en esa roca, intimidad con el mismo Mesías. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana cuando comencemos el capítulo 34 del libro de Éxodo. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.